Hace muchos años, un antropólogo británico calificó, yo creo que con razón, a los médicos como creadores de ansiedad. Y viendo los grandes cocineros documentales, a los franceses, a los americanos, a los británicos, a los vascos, a los españoles, etcétera, en sus restaurantes, da la impresión de que, queriendo sin querer, cuando uno ve a los clientes, que se crea también una cierta ansiedad a la hora de comer, porque parece que no se sabe cómo se tiene que comer, como que si no comes igual este plato de determinada manera, igual no has experimentado aquello que el cocinero tenía previsto, con lo cual hay un fracaso ahí, tanto del cocinero, porque igual no ha sabido expresarse, como por parte del comensal, que al final se encuentra un poco, pues no sé, derrotado ante una circunstancia que dice, joder, yo voy a comer allí, pero me dicen que el plato o el tenedor lo tengo que coger así, y al final comer no se convierte en un acto gozoso, sino que se convierte en un acto de ansiedad, porque no sabes cómo hacerlo. Se están, sobre todo, los grandes cocineros convirtiendo en creadores de ansiedad. Hombre, yo creo que es una reflexión, esta reflexión de si los cocineros son los creadores de ansiedad en base a una serie de protocolos que se ponen en marcha alrededor de la mesa, en las mesas contemporáneas, es una media verdad. Porque estaba pensando un poco en todos esos momentos en la vida en la que nosotros nos ajustamos a un protocolo, pues puede ser un protocolo de muchas veces en la vestimenta, ¿no? Es decir, a mí cuántas veces me toca ir a un evento y me piden, por ejemplo, que tengo que ir de smoking. Pues de primeras me genera pereza, pero por otro lado es verdad que marca esa especie de ritual, marca una distancia frente a lo habitual y realmente le da una importancia. Es como subrayar algo, ¿no?, en tu vida, ¿no? Y si nos damos cuenta, esos gestos son consustanciales al ser humano. El ser humano constantemente, a lo largo de su historia, ha ido buscando mecanismos de ritualización, a pesar de que muchas veces pensamos que eso se ha ido diluyendo con las sociedades más urbanas, ¿no? Todo lo contrario, van cambiando, las cosas van cambiando. Alrededor de una mesa contemporánea como la nuestra hay mecanismos de ritualización que en un momento dado pueden restar placer y generar ansiedad. Yo diría lo contrario. Yo creo que una de las cosas más satisfactorias que puede haber en la vida es saber que estás viviendo una experiencia única, irrepetible, y a veces hacen falta esos gestos, esos guiños que te hacen realmente identificar eso que estás viviendo de una forma distinta a lo habitual, es decir, llevarlo a un territorio distinto a lo habitual. Hombre, yo creo que quizá lo que podría estar de acuerdo es que a veces las formas no son las más adecuadas. Es decir, sí el ejercicio sí, pero no las formas. Hombre, como yo he explicado antes, nosotros tratamos de masajear en todos los aspectos a las personas que nos visitan. Es decir, nosotros creo que generamos mecanismos diferentes, ¿no?, para poder conseguir una experiencia muy concreta, pero más pensando en acrecentarla que en mermarla. Y además estoy convencido que es así, sobre todo porque cuando yo veo a la gente, veo cómo van interactuando. Es decir, nosotros no hacemos ningún gesto gratuito que interpretamos que está cohibiendo. Yo diría que no. Y el que diga eso de Mugarech es porque no ha vivido la experiencia, sinceramente, porque no ha pasado por aquí. Porque si no, yo creo que nosotros vamos en dirección contraria. Y una última cosa. Si a la gente le parece que hay una ritualización en las cocinas de vanguardia o contemporáneas, que miren por favor a cómo eran los ritos alrededor de una mesa tradicional. La mesa tradicional está llena de ritos. La doméstica, por muchos motivos, donde el padre se sienta en un lugar, donde el pan se bendice o no, donde se come siguiendo unos protocolos y unas normas, hasta por supuesto las mesas incluso de los restaurantes, que eran mucho más estrictas que hoy en día. Voy a decir más, nosotros creo que hoy en ningún restaurante que yo conozca
marcamos una distancia a partir del conocimiento. Es decir, el conocimiento trata de ser, cuando tú desconoces, como decía antes, nosotros somos buscadores, generadores de conocimiento, tratamos de acercar ese conocimiento al comensal. Si hay algo que entendemos que tú no tienes por qué saber, lo vamos a intentar acercar a tu territorio. Pero las mesas tradicionales, los restaurantes convencionales, la distancia era que se daba por hecho que tú tenías que saber de caviar. Y además tienes que saber que hay beluga, oscetra, sebruga, o sea, y si no lo sabes, y si no sabes cómo hay que comerlo, que hay que comerlo con una cucharilla de nácar, vamos, ni se te ocurra coger una de metal. Entonces, todo eso siempre se ha dado, insisto, y no en torno a la cocina, en torno a todo lo humano. Yo creo que esa visión es una visión pobre, esa especie de generadores de ansiedad. Como tampoco estoy de acuerdo que todos los médicos sean generadores de ansiedad, porque precisamente yo creo que hay médicos que lo que están tratando es de construir o explicar el contexto muchas veces de la enfermedad a un enfermo. Habrá médicos que realmente sí generan ansiedad, pero yo creo que hay muchos médicos, cada vez más, yo creo que la medicina profesional está tratando precisamente de contextualizar las cosas. Ojo, otra cosa es que estemos confundiendo conocimiento con posibilidades, con realismo, y desconocimiento, o sea, ignorancia, también con saber un poco cuáles son las consecuencias de algo, ¿no? Bueno, yo creo que el conocimiento nunca está de más. Si el conocimiento te genera ansiedad, y el conocer lo que puede ocurrir te genera ansiedad, pues bueno, habrá que pensar sobre ello, pero ya no estoy de acuerdo. Yo sigo pensando que los médicos, sobre todo los médicos cuando salen al mundo social, son gente que provoca mucha ansiedad y mucho miedo. Pero sin entrar en esto, los hombres, los seres humanos, lo somos porque comemos, pero sobre todo porque cocinamos. Curiosamente, a lo largo de la historia, la reflexión sobre el mundo de la cocina y sobre la gastronomía y su importancia ha pasado prácticamente desapercibida e ignorada por los grandes filósofos. Y solamente ahora, a finales del siglo XX y comienzos del XXI, se ha empezado a hacer una cierta filosofía de la comida, filosofía de la alimentación. Incluso yo me atrevería a decir que el libro que ha coescrito con Daniel Innerarity, usted, es uno de los acercamientos, uno de los primeros acercamientos históricos más serios a una filosofía de la cocina. ¿Por qué cree o cuál entiende usted que es la razón por la cual la cocina, la gastronomía, eso que nos hace en definitiva seres humanos, no ha sido motivo de reflexión por parte de la filosofía? Pues quizá habría que preguntarse cuándo la filosofía, lo digo desde el desconocimiento más absoluto, pero escuchando la pregunta yo haría esta reflexión. ¿Cuándo la filosofía se ha preocupado, ha generado pensamiento a partir de actividades insanas? Lo digo porque casi todos los libros que tenemos de cocina, que han llegado hasta nuestros días, tienen que ver con las mesas de nobles. Es decir, la cocina popular prácticamente hasta época muy contemporánea no se ha visto reflejada en lo que ha sido trabajos, ¿no? De hecho, suelen decir que seguramente Escoffier fue uno de los primeros que integró esa gran cocina palaciega, esa cocina formal, con la cocina más campesina, ¿no? Pero esto es en época reciente, los últimos 100 años, vamos a decir así. Pero hasta entonces, la cocina que nos ha llegado es una cocina palaciega. Y es una cocina que en muchos casos los que la ejecutan o son esclavos o son artesanos de segunda, ¿no? O sea, son personas insanas. Y luego, a nivel doméstico, en los hogares eran las mujeres. Y hasta no hay que olvidarse y no hay que engañarse si decimos que la mujer hasta anteayer hacía las tareas más desagradables. Entonces, ¿quién va a pensar o quién se va a ocupar de analizar o de generar conocimiento a partir de esa base, ¿no? Pues seguramente es en este siglo XX, cuando han pasado cosas, pues yo diría extraordinarias, cuando realmente nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la alimentación. Nos hemos dado cuenta que la alimentación tiene que ver con lo que somos, con lo que queremos ser, tiene relación con el medio, cómo tratamos ese medio, tiene relación con nuestro propio desarrollo biológico, desde un punto de vista médico, desde un punto de vista evolucionista. Tiene que ver con nuestra propia relación social para saber qué entendemos que es un trabajo sano, insano, adecuado, no adecuado, dónde están las mujeres, cuál es su papel en el mundo. Ahí han pasado muchas cosas que realmente
te das cuenta que son pues un caldo de cultivo extraordinario para entender lo que somos como mundo y como sociedad. O sea, todo eso se cruza como un eje extraordinario, en una especie de rotonda extraordinaria alrededor de un plato. Un plato podría ser una rotonda de conocimiento, pero claro, esto nos hemos dado cuenta hoy. Hasta anteayer, seguramente la filosofía estaba reflexionando sobre cosas mucho más, no sé, distintas, ¿no? Mucho más nobles, no lo sé. Pero ya te digo, la cocina hasta hace muy poco simplemente era un territorio oscuro en todos los aspectos, ¿no? Oscuro, húmedo y feo en muchos aspectos, ¿eh?